Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros. Un programa más de diálogo nocturno, justamente a propósito de las novedades que se han registrado este día viernes. Importantes informaciones, por supuesto. El presidente Daniel Noboa llegó al país justamente para liderar lo que es el bloque de seguridad. Estuvo reunido en Carondelet justamente con todo su gabinete, el bloque de seguridad, con los altos mandos militares, en lo que es esta nueva ofensiva total que ha señalado las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Hay cerca de 10.000 hombres que se están destinando para Guayas, Manabí y Los Ríos. De hecho, empezaron a llegar desde ayer acá a la base aérea Simón Bolívar. Hoy también hubo ya la distribución de muchos de ellos a los diferentes puntos de estas tres provincias, donde el gobierno ha decidido, tras la decisión del presidente Daniel Noboa, pues combatir el crimen organizado de frente. Una mano dura es lo que le van a poner a todos estos hechos de violencia que se han registrado en los últimos días. Otras novedades que tienen que ver con el ámbito económico, pues Ecuador, después de 7 años, desde el año 2019, que no volvió a los mercados internacionales, pues luego de los ajustes en la economía fiscal que ha hecho el gobierno del presidente Daniel Noboa, pues bueno, se ha vuelto a los mercados internacionales. Esto va a permitir que Ecuador acceda justamente a recursos a bajo costo, recursos que van a servir para ayudar lo que tiene que ver con el tema fiscal, ha dicho el gobierno nacional, pues, y con ello van a poder invertir en obra, infraestructura, en salud, en educación, en todos esos temas que están pendientes. Algunos de ellos, pues, bueno, va a haber estos recursos para poder invertir. Asimismo, esta semana habían algunas novedades en lo que se llamó esta investigación periodística, ¿no?, que salía en Plan B esta semana, pues, y hablaba de lo que había sido el llamado amiguismo crudo, decía en este jugoso negocio aparentemente del negocio petrolero que habría alimentado el chavismo supuestamente con el correísmo. La información que llegó a esta investigación periodística en los portales Plan B y Armando Info de los periodistas Paul Meno y Roberto Denispo, que desnudaron este entramado petrolero llamado el amiguismo crudo. Pues según los periodistas, pues no, la presidenta actual, Delcy Rodríguez, en ese entonces se había desempeñado como ministro de Petróleo, Nicolás Maduro, pues habría repartido campos petroleros bajo la figura de contratos de participación productiva, y entre justamente esos favorecidos habría estado una empresa que había sido registrada en España, según la información, Territorio Trading Group, pues aparentemente sin experiencia en producción de hidrocarburos, pues, y se lo vinculaba justamente a Manuel Robalino Orellana, quien aparentemente, según la nota periodística de Plan B, pues había sido cercana al entorno del expresidente Rafael Correa. Asimismo, pues, habría mantenido el señor Robalino, dice, una relación empresarial con Héctor Egues, un hombre de confianza y mano derecha del actual asambleísta Ricardo Patiño. Esta investigación, pues, señala que todo empieza a juntarse, pues, cuando el propio expresidente reconoció que asesoraba a Nicolás Maduro. Lo había dicho él, ¿no? Y él tenía dos exministros allá, que eran Patricio Rivera y Fausto Herrera, pues, quienes aparentemente todavía estarían a órdenes de Delcy Rodríguez. Estos, pues, portales han hecho referencia a estas exportaciones ficticias desde Ecuador a Venezuela a través del sistema Sucre. ¿No recuerdan ese sistema justamente de cestas de monedas regionales que fue impulsada en los gobiernos del expresidente Rafael Correa y Hugo Chávez para facilitar el pago de las importaciones a los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos? Esto, pues, este Plan B que había hecho esta investigación justamente estos periodistas y había salido a la luz. Vamos a ver qué pasa con estas investigaciones, a ver cuál es el curso que sigue. Y tenemos ya a esta hora también, para darles a conocer, tenemos al abogado Roberto Calderón con nosotros, jurista justamente y analista. Abogado Calderón, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí en Diálogo Nocturno, aquí en I-99, bienvenido. Buenas noches, qué gusto estar por acá, un saludo a toda la audiencia. Abogado, necesitamos conversar de lo que está ocurriendo en la Corte de Justicia. Esta semana, pues, hubo que definir a un nuevo presidente encargado, Marco Rodríguez. La jueza Daniela Camacho tenía la expectativa de llegar porque era la más antigua de los magistrados que están en este momento en una Corte de Justicia, Corte Nacional de Justicia, que está incompleta, ¿no? A propósito de que no está conformada con todos sus magistrados titulares, porque hay pendiente con el concurso de designación de jueces que el Consejo de Participación Ciudadana no ha terminado. Y le pregunto, ¿correspondía el procedimiento que se hizo
de elegir un nuevo presidente encargado cuando había un subrogante justamente que había renunciado, la segunda que tenía que sucederlo también renunció, el doctor Swing renunció, es decir, habría que hacer una nueva votación para elegir un nuevo presidente, o la doctora Camacho debe haber asumido directamente ese encargo por ser la más antigua. Bueno, el procedimiento requiere, si es que todo sale bien, hablemoslo así, según como pone la Constitución de Montecristi, que a través de la votación de 21 jueces titulares se elija al presidente de la Corte Nacional. Pero esto en un escenario perfecto, porque la Constitución de Montecristi no tiene previsto lo que está ocurriendo actualmente. Es decir, que desde hace muchos años, me parece más de 7 años, no se ha podido realizar el concurso para renovación de los jueces y existió anteriormente pues una evaluación que realizó el Consejo de la Judicatura por la cual se sacaron jueces titulares. Es decir, que el sistema prácticamente lo que se está haciendo es ponerle parches para poder tener un presidente en la Corte Nacional. ¿Y por qué es esto importante? Porque el presidente de la Corte Nacional, entre otras funciones, pues tiene la de enviar una terna para el Consejo de la Judicatura, para presidir el Consejo de la Judicatura, a más de, por ejemplo, los juicios de extradición que se sustancian con la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, que era inminente, era inmediato, pues que se tenía que elegir esta autoridad, y esta autoridad solo podía venir de la designación de los demás jueces. Entonces, la doctora Camacho, si bien tuvo a su cargo podría ser la organización de esta votación, pues no más allá de ese encargo para que pueda presidir quien tenga legitimidad a través de votos. Abogado, el tema también de estar incompleto una Corte de Justicia, una Corte Nacional de Justicia por bastante tiempo, termina siendo una responsabilidad política del Consejo de Participación Ciudadana, que se lo cuestiona año tras año, y realmente para muchos piensan que esa función del Estado realmente está de más y se la ha creado es prácticamente para entorpecer el normal funcionamiento de la designación de autoridades de control, de magistrados y todo lo que tiene que ver con las competencias que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana, abogado. El Consejo de Participación Ciudadana es prácticamente un botín político. A través de controlar este Consejo de Participación Ciudadana, que designa autoridades como por ejemplo los vocales del Consejo de la Judicatura, así como el tema del fiscal general, que estamos dentro de un periodo de concurso y según veo las cosas no van muy bien porque la comisión ciudadana que tiene que hacer a cargo la veeduría pues no tiene mucho conocimiento en materia penal, las cosas van mal, pero además de ello recordemos que históricamente se trata de un consejo de participación que ha tenido muchos de sus vocales e incluso presidentes que han terminado con juicios penales, es decir, una arquitectura del Estado que lejos de funcionar para las necesidades ciudadanas, lo que hemos visto pues es que ha servido para componendas y tratos políticos bajo el mantel. Abogado, el hecho de que estamos en una situación compleja, crítica, se podría decir, en la función judicial, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál debe ser el camino a tomar como Corte Nacional de Justicia, como Consejo de la Judicatura? Porque hay muchos cuestionamientos y realmente, como usted señalaba, este Consejo de Participación Ciudadana, que se lo ha tomado como una especie de botín político en algunos casos, llega el momento en que todos los hechos de corrupción que se están desnudando, que están saliendo, realmente necesitan que la justicia haga su trabajo, y en estas condiciones como que es un poco difícil conseguirlo. Pienso que ahí tiene un papel importante la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, es decir, determinar tanto la UAFE como Inteligencia Tributaria del SRI si es que existen pues resquicios, si es que existen esta especie de conatos de corrupción dentro de estas instituciones, además de acertadas veedurías ciudadanas. La presión ciudadana es quien ha estado impulsando que las cosas funcionen en este país, porque vemos que si fuera por algunas autoridades o jueces o fiscales, pues las cosas no marchan. Fijémonos en que ha sido prácticamente por un tema de cuestión de presión ciudadana que ahora vemos a Mario Godoy, al presidente del Consejo de la Judicatura, enfrentando un posible juicio político. Entonces, ese involucramiento de la ciudadanía en el quehacer diario de las funciones del Estado
es un poco lo que ha evitado actos de corrupción, así como ha impulsado los procesos que deberían tener una continuidad y deberían tener plazos que se cumplan, pero si no hay presión, si no existe incluso del lado del periodismo, pues esta especie de veeduría de poner las cosas en blanco y negro, las cosas no se moverían en el país porque tenemos una arquitectura de Estado débil cuya causa fundamental, yo veo, es la Constitución de Montecristi. Lastimosamente no se pudo reformar la misma porque no se ganó los votos suficientes para ir a una asamblea constituyente. Así es que, ¿qué es lo que queda? Hacer parches a nivel legislativo dentro de lo que permita la Corte Constitucional, porque tampoco se puede ir más allá de las reformas que se puedan hacer, que no afecten gravemente la estructura del Estado, por ejemplo, porque entonces la Corte Constitucional la calificaría de inconstitucional. Abogado, en el tema que tiene que ver con la jurisprudencia del accionar del Consejo de Participación Ciudadana, para terminar de conformar todos estos, culminar estos concursos, tratar de cumplir con estos procesos también de designación de nuevos magistrados, los concursos de mérito y oposición, ¿cuánto tiempo podría tomar? Es decir, ¿cuánto tiempo más debería esperar la justicia para tener una Corte Nacional de Justicia completa con jueces y con jueces ya justamente conformados pues como se debe? Aquí tenemos que ver el escenario de lo que está ocurriendo. Si las cosas van como estamos, más o menos tendríamos, yo digo, para el año 2027, que viene la próxima renovación, si es que no tenemos jueces titulares, quedarían solamente 4 jueces titulares. Y en la manera que pasan los tiempos, que ocurren las cosas, yo creo que no veríamos jueces titulares tal vez en el próximo año. Entonces todavía falta bastante tiempo para que puedan las cosas acomodarse a como dice la Constitución que deben ser, y esto pues trae como resultado que se estén sustanciando las causas con jueces, que un poco lo que está haciendo el sistema es tratando de ponerle parches, pero todo esto lo que deja es un sabor de insatisfacción, un sabor de inseguridad a la ciudadanía, quienes las instituciones deben tener cierta credibilidad, que yo acudo al sistema de justicia porque estoy seguro que son quienes van a fallar aplicando la Constitución y las leyes y no los favores políticos. Pero lejos de eso, cuando vemos que se trata de poner parches, esos parches a veces vienen cargados de esos favores políticos, lo que está dejando pues esa sensación de inseguridad en la ciudadanía. Abogado, y el tema no solamente es a nivel de Corte Nacional de Justicia, a nivel de juzgados de primera instancia también vemos que no hay jueces, que están las salas incompletas. En el tema laboral soy testigo, porque conozco muy de cerca un caso en donde las salas de lo laboral no se conforman porque los tribunales están incompletos, porque hay un juez que ya se jubiló, el otro que está enfermo y resulta que están cubriéndose y no hay cómo realizar las audiencias. Eso también molesta al ciudadano, a los abogados que tienen que litigar, porque es una demora y un tema que debían resolverlo en corto tiempo, algo puntual, pues terminan pasando meses y hasta años, y justicia que llega tarde no es justicia, abogado. Por supuesto, y hablemos no solamente de la falta de jueces, sino también de la falta de policías de Ecuador. Por cada 100 habitantes debe tener el doble de policías con los que contamos actualmente. Policía judicial debe tener al menos el doble de personal para realizar las investigaciones. Se necesita más del doble de fiscales y más del triple, diría yo, de asistentes a fiscales, así como asistentes y secretarios para los jueces. Es decir, es todo el sistema de justicia y de seguridad el que debe reforzarse si queremos tener resultados a corto o mediano plazo, porque a largo plazo pues la visión de cómo van las cosas no es nada alentadora, y más aún cuando vemos que estos escándalos de Mario Godoy, del presidente del Consejo de la Judicatura, pues lejos de que se esté de momento pues destinando recursos, tiempo y dedicación a que mejore el sistema de justicia, lo que va a tener que hacer es dedicar tiempo para su defensa en la Asamblea Nacional, que es lo que se viene. El presidente Daniel Noboa había sido muy claro y puntual, le había sugerido incluso que renuncie, que dé su informe en la Asamblea, pues, y que renuncie por todos los cuestionamientos que ha tenido. El presidente de la Corte Nacional de Justicia lo hizo, el encargado, el doctor José Swing, pero no lo ha hecho el presidente de la Judicatura. Cree también que un poco pasa por el tema político, que todo esto se mueve por la situación política, algunos sectores interesados, dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, que están interesados en tomarse la justicia, ciertos grupos políticos. Entonces también pasa por de saber ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Quién dice la verdad de la milanesa, como se habla popularmente?
Yo estoy de acuerdo con la recomendación del presidente de la República. Sería mejor si es que Mario Godoy renuncia a su cargo, si es que de alguna forma pues se corta esta bola de nieve que está recayendo sobre la institucionalidad, sobre la credibilidad que debe tener el público en las instituciones encargadas del manejo de la justicia, pero además de ello se debe legislar para restarle atribuciones a este Consejo de la Judicatura. Prácticamente su función debe ser controlar los atrasos, controlar la asistencia, comprar los insumos, papel para las impresoras, papel higiénico, pagar los servicios básicos y pare de contar. En la medida que el Consejo de la Judicatura tiene la capacidad de sancionar a jueces y fiscales en última instancia, ahí es donde vemos que se aprovecha de esto para que los vocales y altas autoridades ejerzan presión sobre los fallos o sobre el accionar de la Fiscalía. Entonces, limitarle las funciones, quitarle estas atribuciones en algo podría ayudar pues para solucionar el problema de la justicia. Miren el ejemplo que tenemos de Perú. Independientemente de quién es el presidente, de quién detenta el poder, si es que existen autoridades que no actúan de acuerdo a la ley y a la Constitución, directamente van a parar con sus huesos tras las rejas. No existe mucho esa manipulación del sistema de justicia a través de poner jueces, quitar jueces, retrasar audiencias, etcétera, que vemos acá en el Ecuador. Entonces es una sana envidia que yo tengo con el vecino país del sur en este sentido. Fue evidente, ¿no? Como usted señalaba, ese caso de los expresidentes de Perú que están presos, incluso eran autoridades, pero la función judicial los hacía cumplir con la ley y eran detenidos, el expresidente Castillo y otros más allá en Perú. Y abogado, el tema también pasa porque encontrar el camino de la depuración a veces se torna difícil porque hay muchos intereses de por medio, hay una lucha a veces que es desigual. Veíamos lo que pasa, por ejemplo, en esta lucha contra el crimen organizado esta semana. Habían ataques violentos, moría un policía en Guayaquil, asesinatos en el sector de la costa, por ejemplo, lo que pasa en Manabí, lo que pasa en los ríos, aquí en Guayas también, en Santa Elena. Es decir, se están dando muchas cosas que están preocupando a la ciudadanía porque algunos de estos casos se relacionan con hechos de corrupción que terminan en la justicia y que muchos de esos sujetos que deberían estar detenidos, presos, pues salen en libertad por decisiones de la justicia, por decisiones de que hay intereses oscuros también en la función judicial del país. Por supuesto, vemos que la justicia tiene un alto grado de contaminación, si bien existen excepciones, tenemos jueces que son completamente impolutos, jueces que están totalmente dedicados desde hace muchísimos años, se los conoce de hace 15, 20 años, que ejercen su actividad de manera proba, de manera honesta, pero vemos también veíamos antes, sobre todo, mucho abuso en lo que es garantías constitucionales, es decir, acciones, por ejemplo, de habeas corpus o acciones de protección. Ahora vemos cómo entran y se convierte en esta especie que yo siempre digo de puerta giratoria a los centros carcelarios. Entran unos y salen otros por la misma puerta. Va dando la vuelta como las puertas giratorias de los hoteles, así que entra ahí, va saliendo el otro por el otro lado y va entrando el otro. Exactamente. Entonces, tampoco tenemos un sistema que garantice la rehabilitación de los privados de libertad que pueden rehabilitarse. No nos interesa que entre y salga varias veces a la cárcel, sino que si tiene que cumplir su sentencia, esa sentencia sirva para que en los rehabilitables, porque no todos se los puede rehabilitar, pues se pueda evitar esa reincidencia. El Estado debe trabajar mucho más en ese sentido, en lo que es buscar la rehabilitación del privado de libertad, que los centros de detención no se conviertan en fortalezas para que se siga cometiendo delitos, para que se sientan seguros y sigan operando y enviando órdenes a sus soldados de las mafias, por así decirlo. Eso es algo en lo que se tiene que trabajar. Creo que un buen comienzo ha sido la construcción de los modelos, el tipo de cárcel como la que se hizo, la cárcel del encuentro. Quito, veamos que no tiene una cárcel adecuada, no tiene una cárcel para el cumplimiento de sentencias. Los privados de libertad, para cumplir su sentencia, tienen que ser enviados necesariamente a otros centros carcelarios, como por ejemplo la Tacunga. Así es que es todo un sistema que está interconectado con eslabones, sistema de justicia, rehabilitación social y el tema de seguridad. Ahora, yo creo que sí debería el presidente considerar que los ministros hasta cierto punto son fusibles, y son fusibles para que la responsabilidad política no llegue a afectar al Ejecutivo. En materia de seguridad, vemos que el aumento de muertes violentas en algún momento le puede pasar factura a pedir la renuncia de los ministros Reinberg y Lofredo, quienes están a cargo del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior,
porque la crítica ciudadana, sobre todo en redes sociales, está escalando a un nivel de responsabilizar directamente al presidente de la República de la falta de resultados. Y como digo, no se trata solamente de lo que haga el ejército o la policía, sino todo el sistema de seguridad, rehabilitación abogado, social, sí, así como el sistema judicial. Sí, abogado, y justamente este día, pues hoy viernes, el presidente de la República llegó para liderar en el Palacio de Carondelet el bloque de seguridad. Son 10.000 uniformados entre militares que están siendo destinados pues justamente para Guayas, para Manabí y para Los Ríos, para enfrentar al crimen organizado. Esas decisiones han sido frontales. El presidente ha tomado la decisión justamente de combatir a la delincuencia organizada, pero sin lugar a dudas también tiene que tener ese soporte, ese apoyo de la función judicial, de la estructura que tiene que ver con el sistema de justicia, para que esos delincuentes que son detenidos pues no vuelvan a salir. El trabajo de la policía que hace, detiene a los delincuentes, los militares los detienen, pero a veces con esas audiencias que suelen ocurrirse muy tarde en horas de la noche, pues finalmente terminan con decisiones a veces que no se entienden de parte de los jueces, o dicen no tenían los argumentos suficientes para dejarlos en privación de libertad. Es decir, hay mucho que hacer, por más el esfuerzo que hace, que ponen su vida, los policías, los militares están exponiendo su vida justamente para darle seguridad a los ecuatorianos si no hay un complemento de la función judicial. Siempre es bueno las iniciativas de cuando se tiene que reforzar la seguridad en ciertas zonas, pero a veces ocurre el efecto que si se presiona en un lugar, la delincuencia se traslada, tiene una alta capacidad de movilidad, se traslada a otros lugares donde se encuentran más seguros. Eso por un lado, y por otro lado, cuando caen los cabecillas de estas bandas, tienen una capacidad muy rápida de sustituir a los nuevos líderes, buscar los nuevos liderazgos. Es como una medusa con varias cabezas en que corta usted algunas de esas cabezas y vuelven a salirle inmediatamente otra cabeza, porque no se ha atacado el problema de fondo, y es que sigue existiendo demanda para la exportación de sustancias ilícitas desde Ecuador. Entonces, en la medida que tengamos un blindaje efectivo, ojalá Estados Unidos haga lo mismo que hizo en las costas de Venezuela, en las costas de Ecuador y Colombia, tener mayor presencia para hacer prácticamente un bloqueo, un muro en alta mar, y que no puedan pasar estas embarcaciones. Mientras siga existiendo esa demanda de sustancias ilícitas, seguiremos viendo que las bandas se siguen robusteciendo en el país. Y el hecho pues también de combatirles el financiamiento que tienen, financiamiento de estas bandas que va a parar muchas veces en los bolsillos de jueces o fiscales. Si es que empezamos a cortar por ahí, creo que empezamos a solucionar el problema de seguridad. Muy bien, quiero agradecer al abogado Roberto Calderón por estar con nosotros. Realmente hay mucho por hacer, y esperemos también que la función judicial pues no entre en ese proceso de depuración, que todas las instituciones, organismos del Estado que tienen que ver con la transformación de la justicia pues actúen y realmente se busque el beneficio de la población en el sentido de tener una justicia que llegue pronto, no tarde, porque si no, no es justicia, abogado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un abrazo a toda la audiencia, qué gusto estar aquí como siempre. Muchas gracias al abogado Roberto Calderón, analista político y penalista, y vamos a hacer la parte final de Diálogo Nocturno. Que tengan ustedes una muy buena noche, será hasta la próxima. Recuerden, tienen una cita aquí con I-99, sigan en sintonía de esta I-99, qué buena radio. Buenas noches. I-99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.